Muy buenos días, que el Señor te bendiga. En esta mañana me toca compartir contigo el libro de Hechos capítulo 26, donde estaremos pues estudiando lo interesante que tiene este capítulo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que pueda guiarnos porque Él es maestro de maestros en esta mañana. Precioso Espíritu Santo, te damos toda la gloria y la honra y te pedimos de todo corazón, por favor, enséñanos. Tú eres maestro de maestros. Abre nuestro entendimiento y nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ir entonces al libro de Hechos, amén, capítulo 26. Y vamos a ir analizando verso por verso. ¿Ok? Vemos aquí a Pablo nuevamente en situaciones difíciles, en situaciones bastante complicadas, ¿verdad? Porque ahora está pues está preso en Cesarea, está compareciendo o declarando, presentándose ante dos autoridades. Aquí una de ellas es Festo, ¿ok? Quien era el gobernador, el juez que supuestamente lo iba a juzgar. Y también tenemos la otra autoridad que era el de Herodes Agripa II, el hijo de Agripa I. Él era invitado en realidad, él era un rey, pero era invitado a esta comparecencia, a esta reunión. Lo invitaron para tomar de él su opinión, ya que consideraban una opinión muy valiosa, porque él era de un contexto, o venía de un contexto judío, y era importante pues que él pueda opinar, porque en realidad el problema por el cual estaba Pablo allí era porque estaba siendo acusado por los mismos judíos. Entonces necesitaban a alguien que era judío y experto en este tema, ¿no? En el cual o del cual acusaban a Pablo. Entonces vamos a ver bajo esta explicación breve. En el versículo 1 dice: entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo, ¿no? Y Pablo recibe el permiso de hablar, hace un gesto con la mano. Es un gesto típico de un orador en el mundo romano, ¿no? Es un texto típico de gentileza, de educación, ¿no? Entonces, vemos que aquí Dios le abre las puertas a Pablo para que pueda testificar, incluso en momentos difíciles. ¿Eso qué quiere decir? Que nada es casualidad en nuestras vidas. A veces creemos que entramos a trabajar en un lugar y creemos pues que es porque, bueno, ¿no? O sea, por casualidad ingresamos a ese trabajo, pero fíjate que no. Dios te va a llevar a ese trabajo para que tú prediques del evangelio a alguien, prediques de la salvación a alguien específicamente en ese lugar. Yo creo que entraste a ese trabajo por una persona o por muchas personas. ¿Me entiendes? Siempre el plan de Dios se cumple en nuestras vidas. Ahora, en este caso, Dios le abre puertas a Pablo, mira, inclusive para testificar en estos momentos difíciles, para llevar el evangelio a Agripa II, um, el otro juez o gobernador, que era Porcio Festo, ¿no? Entonces, y para toda la gente que oía ese evangelio, ¿no? Que oía ese mensaje de salvación. Entonces, si te das cuenta, esto no era casual. En realidad Dios lo estaba permitiendo o usando esos momentos difíciles de Pablo para que pueda predicar. Entonces, Pablo comienza muy amablemente, ¿ok? No tiene una actitud de rechazo, una actitud de qué injustos son, por qué me traen aquí, ¿verdad? No, sino que dice que él dice: me tengo por dichosos, tengo el honor de estar aquí frente a ustedes, que son autoridades, y sobre todo ante ti, Agripa, porque Agripa, tú conoces las costumbres judías, tú sabes de lo que voy a hablar y no es nuevo para ti, ¿no? Entonces, porque Agripa entendía el judaísmo, ¿ok? Entonces,
vemos que la intención de Pablo también era aquí poder predicar la palabra. Y no, por eso es que no lo hace de forma agresiva ni quejándose, sino que usa la estrategia de la amabilidad. ¿Ok? A pesar de que estaba siendo preso y sabía que lo podían matar, en su momento de crisis, él predica, ¿te das cuenta? Muy duro para tal vez para nosotros, porque esto es un ejemplo de que no debemos dejar de predicar ni en nuestro momento más duro y más difícil. Bien, vemos los siguientes versos. Dice, mi vida la conocen todos los judíos, porque su vida en realidad, la vida de Pablo, el personaje de Pablo era conocido en todos los lugares, ¿no? Porque era famoso por matar cristianos y él va a narrar ahora qué es lo que pasa con su vida, ¿no? Entonces era como una vida regada, todo el mundo lo conocía, todo el mundo sabía lo que había pasado con Pablo, ¿ok? Entonces él dice que él fue un fariseo, pero un fariseo de esos fariseos radicales, ¿ok? Pertenecía a la secta más estricta, donde respetaban la ley, ¿no? Entonces, eh, luego vemos que él dice, por la esperanza, en el versículo del 6 al 8, dice, por la esperanza de la promesa, porque se juzga increíble que Dios resucite de los muertos, ¿no? Cuando dice la esperanza de la promesa, ¿por qué se juzga increíble? Se refiere a que el pueblo judío por muchos años, muchos años, esperaba la llegada de un Salvador, esperaba la llegada de un Mesías, esperaba que ese Mesías iba a dar su vida, iba a morir, iba a resucitar, iba a dar salvación a las personas. ¿Ok? Entonces vemos, amada iglesia, que esa era la esperanza de la promesa, esa era la promesa que el pueblo judío esperaba recibir. Pero vemos que a estas alturas ellos ya habían recibido esta promesa se había hecho ya eh, rema, ya se había hecho real, ¿ok? Entonces, porque ya Jesús había llegado, había estado en la tierra, había predicado, había muerto, había resucitado y había ascendido al cielo, la promesa ya estaba cumplida. Entonces, pero lo que pasa es que la gente, los judíos radicales, como antes lo era Pablo, no querían aceptar esto. Ellos seguían viviendo la ley de Moisés, seguían tal vez esperando al Mesías, no querían reconocerlo, no querían aceptar que la muerte de Jesús y la resurrección fue real, que pensaban que, a ver, o predicaban, argumentaban que tal vez eso era una teoría que no se había comprobado, o sea, argumentaban tal vez fundamentos absurdos, porque nadie podía tapar el sol con un ojo, pero ellos seguían diciendo que la resurrección no era real. Entonces, vemos aquí que lo que Pablo va a predicarles no era nuevo, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, pero ellos no lo querían aceptar, ok, ellos no creían en la resurrección, probablemente decían que el cuerpo de Jesús fue robado, etcétera, ¿no? Increíble, pero cierto. Entonces ellos querían seguir matando corderitos, vacas, para perdón de pecados. No lo aceptaban en realidad. Entonces, él dice, del versículo 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra Jesús. Ahí comienza su testimonio y comienza a decirles que Pablo en un tiempo encarcelaba cristianos, daba su voto para matar cristianos, forzaba a blasfemar, los torturaba a tal punto que los obligaba a blasfemar a los cristianos, a negar su fe. Esto era algo muy cruel de parte de Pablo, ¿ok? Pero muchas veces la gente que vive una religión, la gente religiosa, Iglesia del Señor, puede dañar a muchos cristianos, de verdad. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Bien, recuerda que Jesucristo tiró abajo la religión. Los siguientes versículos, él comienza su relato. Dice, una luz del cielo se apareció cuando él estaba yendo a Damasco a perseguir cristianos. Y le dijo, y una voz del cielo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, aquí vemos cosas importantes. Número uno, dice que cuando él estaba yendo a
perseguir cristianos a Damasco, dice que aún en el extranjero los perseguía, una luz potente del cielo brilló sobre ellos, porque Pablo no estaba solo. Ahora, acá yo te digo algo, mira, escúchame, la Biblia especifica, y Pablo dice, que era el mediodía, lo que quiere decir que el sol brillaba en su máximo esplendor al mediodía, eh, y aún más cuando es verano. Entonces, la luz que ellos vieron fue más potente que el sol en su máximo esplendor. Esto a mí me admira de verdad. Esa fue la luz que vio Pablo, una luz más potente que la del sol, y la del sol en su máximo esplendor en verano. Entonces dice que ahí cayeron todos, ¿verdad? Cayeron, y está narrando su conversión, y dice que cayeron todos al suelo, y oyó una voz que decía: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Jesús no le dijo: Pablo, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a los cristianos? Le dijo: porque me persigues. Bendito sea el Señor. Lo que quiere decir que Jesús se identifica con su iglesia, que al perseguir a su iglesia lo estaban persiguiendo a él. Lo que podríamos decir algo, que si hoy alguien te hace algo malo a ti, se lo está haciendo a Dios, ¿ok? Porque tú eres hijo de Dios. Bien, avanzamos con esto. Y ahí dice que él recibe en esa voz dándole una instrucción, diciéndole: Pablo, yo te saco ahora de las redes de Satanás y te llevo a ser un siervo de Dios, te llevo a predicar a la gente, te llevo a que puedas atestiguar de que realmente es importante que escuchen el Evangelio y por todos los lugares. Entonces, esto fue impactante, fue chocante. Yo quiero decir que hay mucha gente que se entrega a Dios y tienen el bautizo del Espíritu Santo o el encuentro con el Espíritu Santo, y esto marca sus vidas para siempre, como la que marcó de Pablo, y nunca más se apartan de su camino. Siguen plenamente el camino sirviéndole a Dios, porque esa experiencia realmente marca la diferencia entre todos los cristianos. Y él tuvo esa experiencia. Entonces ahí fue donde Pablo, por esa luz que fue tan potente, abrió o se quedó ciego, ¿verdad? Por un tiempo, y luego de esto él recibe la vista, pero también, ojo, se le abren los ojos espirituales, se da cuenta el grave error que estaba cometiendo, ¿no? Y él dice: no fui rebelde a esa revelación, a esa instrucción de Jesús, a esa voz que oí del cielo, sino que inmediatamente, dice, fui a predicar el Evangelio. Vemos como aquí, por ejemplo, Pablo dice: no fui rebelde, inmediatamente fui a obedecer. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Tenemos que, literalmente, iglesia del Señor, no mostrar rebeldía. Tenemos que hacer lo que Dios nos indicó hacer. Tenemos que pelear la buena batalla. Y esto vemos que aquí Pablo demuestra su arrepentimiento, su conversión y obras dignas, porque inmediatamente se puso a obedecer. Recuerda que Jonás no quiso obedecer, también oyó la voz de Dios. Y dice que un pez se lo tragó, ¿no? Un pez grande. Pero bueno, eso es otra historia. Entonces, los siguientes versículos dice: por causa de esto los judíos me intentaron matar. Sí, él seguía predicando y los judíos lo intentaban matar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya te repito, la controversia era de que Pablo decía: Jesucristo, el Mesías, ya llegó, murió en la cruz, resucitó y nos dio salvación. ¿Ok? Eso era lo que Pablo predicaba. Y ellos decían: no existe resurrección, no estás cumpliendo con la ley de Moisés, estás violando la ley de Moisés. Y de eso lo acusaban, de violar la ley de Moisés, de no cumplir la ley de Moisés. Pero eso no era verdad, eso era totalmente falso. ¿Ok? Entonces comienza a predicar de tal manera que eh,
le dicen, ¿no? Vemos ahí un versículo. A ver, vamos a tratar de ubicar ese versículo que a mí me llamó mucho la atención. Ok. En el versículo 24 dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, muchas letras te han vuelto loco. O sea, realmente la gente, Festo estaba, y toda la gente que está ahí estaban confundidos, estaban cegados, porque a Pablo le dijeron loco. Y esto nos puede llevar al contexto cotidiano. A veces tu familia, gente cercana a ti te va a decir, estás loca, estás loco, ¿por qué vas a la iglesia con tanta pasión? ¿Por qué te desesperas por orar? ¿Por qué te desesperas por ir a la iglesia? Estás loco. Mira, y Jesús dijo, oh, perdón, y Pablo realmente dijo, sí, no, le dijo, más él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que he hablado palabras de verdad y de cordura. No estoy loco, no estoy loco en realidad. Entonces, y luego, ¿sabes? Pablo le dice al rey Agripa, porque él era judío, el rey Agripa sabía de lo que estaban hablando. Le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Mira, Pablo estaba persuadiendo, estaba predicando. Yo sé que crees en los profetas, sé que crees lo que te estoy hablando, lo que te estoy evangelizando. Y mira acá, Agripa le dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Wow. O sea, la palabra que Pablo había lanzado había impactado sus vidas, porque uno le dijo loco y el otro le dijo, casi me convences. O sea, sí estaba convencido, por así decir, porque por la expresión se nota que la palabra había impactado en su vida, pero no se llegó a convertir, no quisieron convertir por la dureza de su corazón. Y hay mucha gente con corazón duro que en algún momento yo creo que se van a tener que arrepentir. Entonces, vemos que Pablo tuvo esa valentía en su momento difícil seguir predicando, ¿no? Ahora, en cuanto al rey Agripa, él sentía que eso era verdad, pero no se decidió. Pablo no buscaba librarse en ese momento, no buscaba librarse de la cárcel o de la muerte. Lo que Pablo buscaba era persuadir a la gente. Tú sabes lo importante que era para Pablo predicar la palabra, era el sueño de su vida, era una pasión tan grande en su vida, era muy importante. Él podía dejar de hacer lo que sea hasta entregar su vida por predicar, ¿no? Ahora, esto nos anima a nosotros a continuar predicando su palabra, a no desistir a pesar de las circunstancias. Y finalmente, pues, le dicen Agripa y Festo, no merece muerte, ¿qué vamos a hacer? Y dicen, pero nosotros lo dejaríamos libre, pero Pablo apeló a César y tiene que ir a Roma a ser juzgado. O sea, si él no pedía ir o no llevaba su caso a un grado más, es como para que me entiendas mejor. Cuando tú tienes un juicio, no te hacen justicia en primera instancia, el juez no te hace justicia, tú pides ir a otra instancia donde otros jueces vean tu caso porque consideras que hubo injusticia y necesitas que alguien más examine tu caso para que pueda haber justicia. Eso es lo que hizo Pablo. Dijo, acá no me van a resolver el caso, me voy a otra justicia más, a otra instancia más, y era la instancia de César, ¿no? Donde literalmente era en Roma y se tenía que encontrar con Nerón, porque él era el que lo iba a juzgar. Pero sabes una cosa, yo sigo creyendo que allí también iba a predicar Pablo. Allí también los planes de Dios eran que siga predicando, ¿ok? Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que entender
de que no debemos dejar de predicar, que tenemos que entender que la gente se va a levantar contra nosotros, incluyendo nuestra familia, porque no van a entender nuestra fe, que hay gente de corazón duro, pero igual tenemos que seguir predicando. Y aunque no entiendan tu fe, aunque te digan loco, tú tienes que seguir adelante porque estás haciendo, estás practicando lo que dice la palabra de Dios. Y recuerda que la salvación requiere una decisión, ninguno tomó la decisión, ¿no? Entonces comparte tu testimonio sin temor, predica arrepentimiento de pecados. Mantente firme aunque te llamen loco y no te conformes solo con creer. Gracias, que el Señor te bendiga. Besitos y abrazos.